Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La quietud de la noche en Somosaguas era un manto espeso, apenas perturbado por el canto lejano de algún grillo trasnochador. Dentro de los muros del chalet de la calle Camino Viejo de Húmera, número 27, dormían los quintos marqueses de Urquijo. Manuel de la Sierra y Torres, un hombre de 55 años, banquero de renombre, y su esposa, María de Lourdes de Urquijo y Morenés, 10 años menor, heredera de una estirpe noble y de una vasta fortuna. El aire de aquel primer día de agosto de 1980 estaba viciado, preñado de una tragedia que aún no había revelado su rostro. El silencio en la alcoba principal era profundo, antinatural. No era el silencio del descanso, sino el del final absoluto. El marqués yacía en su cama, con el antifaz para dormir aún sobre los ojos, un pequeño orificio de bala detrás de la oreja derecha como único y brutal signo de interrupción. Su muerte había sido instantánea, un viaje sin retorno emprendido en la más completa oscuridad. En la cama contigua, la marquesa, como si un último sobresalto la hubiera sacado de su sueño, presentaba un cuadro más cruel. Una bala le había destrozado la boca y otra, certera y definitiva, le había desgarrado la carótida. La sangre había teñido las sábanas de un carmesí oscuro, un borrón violento en la pulcritud de la estancia. El sol de la mañana se alzó indiferente sobre el lujoso enclave madrileño. Fue el servicio doméstico quien, extrañado por la inusual tardanza de los señores, se aventuró a entrar en el santuario del descanso. El grito que rasgó el aire matutino fue el primer hilo del que comenzaría a tirar una España que despertaba de la larga noche de la dictadura y se asomaba, con una mezcla de fascinación y horror, a las miserias de sus élites. La escena del crimen, antes de ser un campo para los forenses y los investigadores, fue un caos de estupor y decisiones torpes. El administrador de la finca, un hombre llamado Vicente Díaz Romero, en un acto que luego sería calificado de incomprensible y fatal para la investigación, decidió lavar los cuerpos de los marqueses. ¿Fue un gesto de respeto póstumo, un intento de devolverles la dignidad arrebatada? ¿O fue, como susurrarían las malas lenguas, el primer acto de una elaborada operación de encubrimiento? La policía llegó tarde y cuando lo hizo, se encontró con una escena contaminada, donde las pruebas más cruciales se habían desvanecido como el humo. Los casquillos de las balas, pequeños cilindros de latón que contenían el secreto de la identidad del arma homicida, no aparecían. Se habían perdido en la confusión, barridos por la ignorancia o la intención. La noticia corrió como la pólvora. El asesinato de dos de las figuras más prominentes de la alta sociedad española no era un suceso común. Era un terremoto que sacudía los cimientos de un mundo aparentemente hermético y dorado. Las primeras hipótesis apuntaban a un robo que se había torcido, a la obra de profesionales, de sicarios. Se habló de las altas esferas financieras, de la situación del Banco Urquijo, propiedad de la familia de la marquesa, que atravesaba momentos delicados y que meses más tarde sería absorbido en una operación millonaria. ¿Era el dinero, la ambición desmedida, el móvil oculto tras la masacre? Las conjeturas se multiplicaban, alimentando las conversaciones en los cafés y las redacciones de los periódicos. Pero pronto, el foco de la investigación viraría desde las complejidades de las finanzas internacionales hacia los dramas más mundanos y reconocibles del corazón y el despecho. El nombre que emergió de entre la bruma de las especulaciones fue el de Rafael Escobedo Alday, conocido por todos como Rafi. Rafi era el equierno de los marqueses. Un joven apuesto, de buena familia pero sin oficio ni beneficio claro, que había protagonizado un matrimonio fugaz y tormentoso con Miriam de la Sierra, la hija mayor de los marqueses. La boda, celebrada apenas 2 años antes, había sido un acontecimiento social, pero la convivencia se había revelado como un fracaso. Rafi, según contaría más tarde la propia Miriam, no encajaba en los esquemas del marqués. Don Manuel despreciaba su falta de ambición, su estilo de vida ocioso, su dependencia económica. La pareja se rompió, y el divorcio dejó tras de sí un reguero de resentimiento. Rafi se sentía humillado, apartado de un mundo de lujo al que había creído acceder por derecho de conquista. Su nombre, susurrado primero con cautela, pronto estuvo en boca de todos. Él era el sospechoso perfecto, tenía un móvil pasional. Conocía la casa a la perfección y su relación con las víctimas era un secreto a voces que había llegado a su fin, de la peor manera.
8 meses después del crimen, en abril de 1981, la policía detuvo a Rafi Escobedo. La detención se produjo tras una serie de pesquisas que hoy se antojan endebles, basadas más en la presión mediática y en la necesidad de encontrar un culpable que en pruebas fehacientes. Se habló de una confesión manuscrita, una nota que Rafi habría redactado en los calabozos y en la que admitía su culpabilidad. Una confesión que su defensa siempre sostuvo que fue obtenida bajo coacción, en una noche de presiones y falsas promesas. Yo no maté a mis suegros, repetiría Rafi una y otra vez, pero su voz se perdía en el estruendo de un juicio que ya parecía haberse celebrado en la plaza pública. La sentencia, cuando llegó, fue demoledora, 53 años de cárcel por el doble asesinato. Sin embargo, contenía una frase que dejaba la puerta abierta a todas las dudas, una rendija por la que se colaría la incertidumbre durante décadas. Rafi Escobedo, decía el fallo, actuó solo o en compañía de otros. ¿Y quiénes eran esos otros? La investigación apuntó a 2 amigos de Rafi, 2 jóvenes de esa misma pandilla de chicos bien que llenaban sus días de ocio y noches de juerga en los locales de moda de Madrid. El primero era Javier Anastasio de Espona, amigo íntimo de Rafi. La acusación sostenía que fue él quien acompañó a Escobedo hasta el chalet de Somosaguas la noche de los asesinatos. Anastasio fue detenido, pasó un tiempo en prisión preventiva, pero antes de que pudiera ser juzgado, aprovechando un permiso carcelario, protagonizó una fuga de película. Se marchó a Brasil, un país que entonces no tenía tratado de extradición con España, y desde allí se convirtió en un fantasma, una sombra que planeaba sobre el caso, alimentando las teorías de la conspiración. Desde su exilio dorado, Anastasio siempre mantuvo su inocencia y la de Rafi, señalando que aquella noche se limitó a llevar a su amigo a las inmediaciones del chalet, sin saber cuáles eran sus intenciones. Insistía en que el crimen fue obra de profesionales, que Rafi era solo un peón en un juego mucho más grande y oscuro. El segundo nombre que emergió fue el de Mauricio López Roberts y Melgar, marqués de Torrehermosa, otro amigo del círculo de Rafi. A diferencia de Anastasio, él sí fue juzgado y condenado, aunque no por asesinato, sino por encubrimiento. La justicia consideró probado que López Roberts había ayudado a Rafi a deshacerse del arma del crimen, una pistola de calibre 22 que nunca fue encontrada, y que le había prestado dinero a Anastasio para facilitar su huida. La condena a 10 años de prisión para el marqués de Torrehermosa añadía una nueva capa de complejidad al caso, confirmando la existencia de una red de silencios y complicidades que iba más allá del supuesto arrebato de un yerno despechado. El arma, una pistola marca Star, se convirtió en uno de los grandes enigmas. Se dijo que los casquillos encontrados, y luego perdidos, correspondían a esa marca. La defensa de Rafi siempre argumentó que era imposible que él, un tirador mediocre, hubiera podido ejecutar a los marqueses con la precisión que describía la autopsia, especialmente a oscuras. El disparo en la nuca del marqués, la secuencia de tiros a la marquesa, todo parecía obra de una mano experta y fría, no de la torpeza de un joven impulsivo. Mientras tanto, en la cárcel de El Dueso, en Cantabria, la figura de Rafi Escobedo se iba consumiendo. El joven apuesto y despreocupado se transformó en un hombre atormentado, un recluso que clamaba su inocencia a quien quisiera escucharle. Concedió entrevistas, la más famosa de ellas al periodista Jesús Quintero, el loco de la colina, en las que su desesperación era palpable. Se sentía víctima de un error judicial, un cabeza de turco sacrificado para cerrar en falso un caso que salpicaba a demasiadas personas influyentes. Lo han conseguido, pueden sentirse orgullosos, dijo en una de sus últimas apariciones, con la mirada perdida y el ánimo quebrado. Yo ya no soy nada. Su refugio, confesó, eran las drogas que circulaban con impunidad por el penal. La cárcel, lejos de rehabilitarlo, lo devoró. En julio de 1988, 7 años después de su ingreso en prisión, Rafi Escobedo fue encontrado ahorcado en su celda. Tenía 34 años. La versión oficial habló de suicidio. Su cuerpo, colgado con una sábana de los barrotes de la ventana, parecía no dejar lugar a dudas. Sin embargo, como todo en aquel caso, la muerte de Rafi también estuvo rodeada de extrañas circunstancias. El forense que firmó el informe no realizó la autopsia personalmente. Se habló de cianuro en el cuerpo, de un homicidio disfrazado de suicidio para silenciar al único que podía hablar, al único que podía, quizás, revelar la identidad de esos otros que mencionaba la sentencia. La familia de Rafi siempre defendió que fue asesinado.
Un último y oscuro capítulo para una historia que se negaba a tener un final claro. Los hijos de los marqueses, Miriam y Juan, vivieron el drama desde una posición terriblemente compleja. Miriam, la exesposa de Rafi, se vio atrapada entre la lealtad a su familia asesinada y el recuerdo del hombre con el que había compartido su vida. Su testimonio fue clave para la acusación, al describir la mala relación de Rafi con su padre y el resentimiento que éste acumuló. Con el tiempo, sin embargo, sus declaraciones se fueron matizando, dejando entrever un mar de dudas. ¿Creía realmente en la culpabilidad de su exmarido? ¿O albergaba la sospecha de que la verdad era mucho más intrincada? Juan de la Sierra, el hijo varón, siempre mantuvo un perfil más bajo, pero su relación con sus padres tampoco era idílica. Se habló de disputas por cuestiones económicas, de un deseo de mayor autonomía frente a la figura autoritaria del marqués. Estas tensiones familiares, expuestas a la luz pública, añadieron más leña al fuego de la especulación, dibujando un retrato de los Urquijo que distaba mucho de la imagen de una familia perfecta. Eran ricos, sí, eran nobles, pero bajo la superficie dorada bullían las mismas pasiones y rencores que en cualquier otro hogar. Los años pasaron, y el crimen de los marqueses de Urquijo se fue convirtiendo en una leyenda negra, un caso de estudio sobre las deficiencias del sistema judicial español y el poder de los medios de comunicación, para construir y destruir reputaciones. La fuga de Javier Anastasio, el suicidio de Rafi Escobedo, la condena por encubrimiento de un marqués, la desaparición de pruebas clave, todo contribuía a crear un aura de misterio irresoluble. Las preguntas seguían flotando en el aire. Si Rafi no actuó solo, ¿quién le acompañaba? ¿Quién apretó el gatillo con esa precisión letal? ¿Fue realmente una venganza personal o había un móvil económico detrás, relacionado con la absorción del Banco Urquijo? La venta del banco, que se materializó poco después del crimen, benefició a muchos. Y esa sombra siempre planeó sobre el caso, aunque nunca pudo ser demostrada en un tribunal. Se habló de un pacto de silencio, de una conspiración urdida en los salones del poder para que la verdad nunca saliera a la luz. Javier Anastasio, el fugitivo, vivió durante décadas en Sudamérica. Con la prescripción del delito en el año 2010, se convirtió en un hombre libre. Regresó a España esporádicamente y concedió entrevistas en las que reafirmaba su versión. Contó que Rafi le había confesado ser el autor, pero que él nunca creyó del todo esa confesión, que la veía como el alarde de un hombre desesperado por recuperar el amor de su mujer, Miriam, demostrando que era capaz de todo por ella. Una teoría rocambolesca que añadía un giro psicológico más a la trama. Anastasio seguía apuntando a un complot, a la existencia de sicarios profesionales. Su testimonio, sin embargo, era el de un hombre que había eludido la justicia, y su credibilidad siempre estuvo en entredicho. ¿Era un testigo clave o simplemente un oportunista que había logrado escapar de sus responsabilidades? Mauricio López Roberts cumplió su condena, y tras salir de la cárcel, se retiró de la vida pública, llevándose sus secretos a la tumba. El chalet de Somosaguas, escenario del doble asesinato, fue vendido. Los muebles, las alfombras, los objetos que habían presenciado la tragedia fueron subastados. La vida siguió su curso, pero el recuerdo del crimen permaneció indeleble en la memoria colectiva de España. Se escribieron libros, se rodaron películas y series de televisión, cada una intentando arrojar algo de luz sobre las tinieblas, cada una ofreciendo su propia interpretación de los hechos. El caso se convirtió en un icono de la crónica negra, un relato fascinante y terrible sobre el dinero, el poder, la pasión y la muerte en la España de la transición. La historia de Rafi Escobedo, el joven que lo tenía todo y lo perdió todo, se erigió como una tragedia griega moderna, la de un hombre atrapado en una red de circunstancias que lo superaron, un culpable oficial cuya culpabilidad real siempre estaría sometida a debate. Hoy, más de 4 décadas después, el misterio persiste. Las certezas judiciales, plasmadas en una sentencia que condenó a un hombre y señaló la posible implicación de otros, no lograron apagar el eco de las dudas. ¿Fue Rafi Escobedo el asesino frío y calculador que describió la fiscalía? ¿O fue un peón, un cabeza de turco, como él mismo proclamaba, sacrificado en el altar de intereses superiores? ¿Qué papel jugaron realmente Javier Anastasio y Mauricio López Roberts? ¿Y qué sabía la familia, qué sabían los hijos, Miriam y Juan, sobre las oscuras corrientes que agitaban las aguas bajo la apacible superficie de su mundo aristocrático? Las respuestas definitivas,
probablemente, murieron con los marqueses en aquella calurosa noche de agosto, y se terminaron de sepultar con Rafi Escobedo en su celda de El Dueso. El crimen de los marqueses de Urquijo no es solo la historia de un asesinato, es el retrato de una época, un laberinto de espejos donde la verdad se refleja de forma fragmentada y distorsionada, un relato novelado escrito con la tinta indeleble de la sangre y la duda, una herida abierta en la memoria de un país que nunca terminó de comprender del todo qué ocurrió en la quietud de aquella noche en Somosaguas, cuando el silencio se rompió para siempre. La ausencia de un arma, la limpieza de los cuerpos, la confesión bajo sospecha, la fuga del coacusado y el suicidio del único condenado tejen una telaraña de incertidumbre que el tiempo no ha hecho más que espesar, convirtiendo el caso en un mito sombrío. Una narración interminable donde cada uno puede elegir su propio culpable, su propio móvil, su propio final para una historia cuyo verdadero desenlace se perdió en las sombras de una alcoba, entre el antifaz de un hombre y el último suspiro de una mujer. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.